poder de las palabras, placer, cultura y saber. Pretende llevar a los lectores a una más profunda comprensión del texto, es decir, más amplia en el sentido filosófico o ontológico del término. Pero no, esta no es la pretensión de nuestra colección. Por supuesto que la primera intención es la de que se lea, que el lector entre al mundo de la literatura con el afán de conocer, de disfrutar la lectura, de saber más. Si tan solo esto se consigue, va muy bien. Sin embargo, nuestro principal deseo es lograr que el lector dé un giro hacia otras rutas y entre a degustar la magia de las palabras, a sentir la emoción que vibra en cada página, a entrar de lleno en la narración sin poner distancia entre él y la historia. En una palabra, hacer uno más de los personajes del relato. Lecturas que le enseñen a soñar su realidad y desde ahí volver a reinventarla en sus propios términos. Buen viaje. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu es una obra del francés Maurice Joly, escrita en el año de 1864. Es una sátira a Napoleón y una crítica a Napoleón III originalmente. Me han dicho que a las orillas de esta desierta playa tropezaría con la sombra del gran Montesquieu. ¿Es acaso la que tengo ante mis ojos? Oh Maquiavelo, a nadie cabe aquí el nombre de grande. Mas sí, soy el que buscabas. Bien, sea por bien, de los personajes ilustres cuyas sombras pueblan esta lóbrega morada. A nadie tanto anhelaba encontrar como a Montesquieu. Relegado a esta región desconocida por la migración de las almas, doy gracias al azar por haberme puesto por fin en presencia del autor de El espíritu de las leyes. El antiguo secretario de Estado de la República Florentina no ha olvidado aún su lenguaje cortesano. ¿Pero qué? De no ser angustias y pesares, ¿podríamos compartir quienes hemos llegado a estas sombrías riberas? Respondió con cautela Montesquieu. ¿Cómo puede un filósofo, un estadista, hablar así? ¿Qué importancia tiene la muerte para quienes vivieron del pensamiento, puesto que el pensamiento nunca muere? Vivir en los dominios del conocimiento, poder departir con los grandes hombres, de cuya fama ha hecho eco el universo todo, seguir desde lejos el curso de las revoluciones en los estados, la caída y transformación de los imperios, meditar acerca de sus nuevas constituciones, sobre las modificaciones sobrevenidas en las costumbres de los pueblos, los progresos de su civilización en la política, tus artes y la industria, como también en la esfera de las concepciones filosóficas. ¡Qué espectáculo para el pensamiento! ¡Cuántos puntos de vista! ¡Qué insospechados descubrimientos! ¡Cuántas maravillas si hemos de dar crédito a las sombras que aquí descienden! La muerte es para nosotros algo así como un profundo retiro donde terminamos de recoger las enseñanzas de la historia y los títulos de la humanidad. Ni siquiera la nada logra romper los lazos que nos unen a la tierra, pues la posteridad se cuida de aquellos que, como vos, han impulsado grandes movimientos del espíritu humano. ¿Por qué no habláis de vos, Maquiavelo? Excesiva modestia
cuando se ha dejado tras de sí la inmensa fama de ser el autor del Tratado del Príncipe. Creo comprender la ironía que vuestras palabras ocultan, respondió Maquiavelo y agregó: ¿me juzgará acaso el gran ideólogo francés como lo hace el vulgo, que de mí solo conoce el nombre y un prejuicio ciego? Lo sé, ese libro me ha proporcionado una reputación fatal, me ha hecho responsable de todas las tiranías. He traído sobre mí la maldición de los pueblos. Encarno para ellos el despotismo que aborrecen. Y si os dijera que ese libro fue concebido al influjo de ideas entonces comunes a todos los principados italianos, ávidos de engrandecerse a expensa el uno del otro y dirigidos por una astuta política que consideraba al más pérfido como el más hábil. Sí, Maquiavelo, y la confesión os honra, pero en aquel entonces no dijiste lo que pensabais. Os engañáis, Montesquieu, siguiendo el ejemplo de otros que me han juzgado como vos. Mi único crimen fue decir la verdad a los pueblos como a los reyes. No la verdad moral, sino la verdad política. No la verdad como debería ser, sino como es, como será siempre. No soy yo el fundador de la doctrina cuya paternidad me atribuyen. Es el corazón del hombre. El maquiavelismo es anterior a Maquiavelo. Moisés, Sesostis, Salomón, Lisandro, Filipo y Alejandro de Macedonia, Agástocles, Rómulo, Tarquino, Julio César y el mismo Nerón, Carlomagno, Teodorico, Clodoveo, Hugo Capeto, Luis XI, Gonzalo de Córdoba, César Borgia. He aquí los antecesores de mi doctrina. Paso por alto a muchos y de los mejores, sin mencionar, por supuesto, a la larga lista de los que llegaron después que yo, y a quienes el Tratado del Príncipe nada enseñó que ya no supieran por el ejercicio del poder. ¿Por qué inexplicable extravío del espíritu humano se me reprocha lo escrito en esa obra? Tanto valdría censurar al sabio por buscar la causa física de la caída de los cuerpos que nos hieren al caer, al médico por describir las enfermedades, al químico por historiar los venenos, al moralista por pintar los vicios, al historiador por escribir la historia. Oh Maquiavelo, si Sócrates se encontrara aquí para desentrañar el sofisma oculto en vuestras palabras, comparáis con venenos y enfermedades los males engendrados por el espíritu de dominio, astucia y violencia. Y son vuestros escritos los que instruyen acerca de los medios de contagiar esas enfermedades a los estados. Son esos venenos los que enseñáis a destilar. Cuando el sabio, el médico y el moralista estudian el mal, no es con el objeto de enseñar a propagarlo, es para curarlo, en tono doctoral, señaló Montesquieu. Mucho me temo
caro amigo, que no habéis captado del todo mi pensamiento. Con mi comparación os he presentado un flanco demasiado fácil de derrotar. La misma ironía de Sócrates no llegaría a inquietarme, pues Sócrates era solo un sofista que manejaba con mayor habilidad que otros un instrumento falso, la logomaquia. No es para vuestra escuela ni la mía. Desechemos, pues, las palabras y comparaciones y atengámonos a las ideas. He aquí la formulación de mi sistema, y dudo que podáis quebrantarlo porque está constituido de inferencias sobre hechos morales y políticos eternamente verdaderos. El instinto malo es en el hombre más poderoso que el bueno. El hombre experimenta mayor atracción por el mal que por el bien. El temor y la fuerza tienen mayor imperio que la razón. Todos los hombres aspiran al dominio y ninguno renunciaría a la opresión si pudiera ejercerla. Todos o casi todos están dispuestos a sacrificar los derechos de los demás por sus intereses. ¿Qué es lo que sujeta a estas bestias devoradoras que llamamos hombres? En el origen de las sociedades está la fuerza brutal y desenfrenada. Más tarde fue la ley. Es decir, siempre la fuerza reglamentada formalmente. La libertad en el hombre, así como la libertad política, son solo ideas relativas. La necesidad de vivir es lo dominante en los estados como en los individuos. La gran mayoría de los pueblos son incapaces de moderación en el ejercicio de la libertad. Si en ellos la libertad se prolonga, se transforma en libertinaje. Sobreviene la guerra civil o social y el Estado está perdido, ya sea porque se fracciona o desmiembra por efecto de sus propias convulsiones o porque sus divisiones internas lo hacen fácil presa del extranjero. En semejantes condiciones, los pueblos prefieren el despotismo a la anarquía. ¿Están equivocados? Pregunto. Podéis conducir masas violentas por medio de la pura razón, cuando a estas solo las mueven los sentimientos, las pasiones, los prejuicios. Que la dirección del Estado esté en manos de un autócrata, de un oligarca o del pueblo mismo, ninguna guerra, ninguna negociación, ninguna reforma interna podrán tener éxito sin ayuda de estas fuerzas que al parecer desaprobáis, pero que os hubierais visto obligado a emplear. Si el rey de Francia os hubiese encomendado el más trivial de los asuntos estatales, pondré ejemplos. Tomemos un estado. La mala organización de sus poderes públicos, la turbulencia de la democracia, la corrupción e impunidad de que gozan los allegados al príncipe, el hambre del pueblo, la impotencia de las leyes contra los facciosos,
el desorden que reina por doquier lo llevan al desastre. De las filas de la aristocracia o del seno del pueblo surge un hombre audaz que destruye los poderes constituidos, reforma las leyes, modifica las instituciones y proporciona al país 20 años de paz. ¿Tenía derecho a hacer lo que hizo? Con un golpe de audacia, Pisístrato se adueña de la ciudadela y prepara el siglo de Pericles. Bruto viola la constitución monárquica de Roma, expulsa a los tarquinos y funda a puñaladas una república, cuya grandeza es el espectáculo más imponente que jamás haya presenciado el universo. Empero la lucha entre el patriciado y la plebe, que mientras fue contenida, estimuló la vitalidad de la república, lleva a esta a la disolución y a punto está de perecer. Aparecen entonces César y Augusto. También son conculcadores, pero gracias a ellos el imperio romano que sucede a la república perdura tanto como esta. Y cuando sucumbe, cubre con sus vestigios al mundo entero. Pues bien, ¿estaba el derecho de parte de esos audaces, según vos? No. Y sin embargo, las generaciones venideras los han cubierto de gloria. En realidad, sirvieron y salvaron a su país y prolongaron durante siglos su existencia. Veis entonces que en los estados el principio de derecho se halla sujeto al del interés, y de estas consideraciones se desprende que el bien puede surgir del mal, que se llegue al bien por el mal, así como algunos venenos nos curan y un corte de bisturí nos salva la vida. Menos me he cuidado de lo que era bueno y moral, de que lo útil y necesario. Tomé las sociedades tal como son y establecí las normas consiguientes. Hablando en términos abstractos, la violencia y la astucia ¿son un mal? Sí, pero su empleo es necesario para gobernar a los hombres, mientras los hombres no se conviertan en ángeles. Cualquier cosa es buena o mala, según se le utilice, y el fruto que dé. El fin justifica los medios. Y si ahora me preguntáis por qué yo, un republicano, inclino todas mis preferencias a los gobiernos absolutos, os contestaré que, testigo en mi patria de la inconstancia y cobardía de la plebe, de su gusto innato por la servidumbre, de su incapacidad de concebir y respetar las condiciones de una vida libre, es a mis ojos una fuerza ciega, que tarde o temprano se deshace si no se halla en manos de un solo hombre. Os respondo que el pueblo, dejado a su arbitrio, solo sabría destruirse. Incapaz de administrar su propia vida, no podría ejercer la justicia. Al poder del pueblo se le llama democracia, falaz utopía. Centurias ha denunciada por Platón, blasfemia
exclamó Montesquieu, fuera de sí. No, no soy un blasfemo, soy un piadoso de los dioses y de mucho convencido que el derecho natural es simiente y fundamento del Estado. Por lo mismo, me tomo la autoridad de afirmar que nuestra escuela tan aborrecida y reputada de inmoral, quizá se hallara más próxima del Dios verdadero que los filósofos del siglo de las luces. Con suma cortesía respondió Maquiavelo y enseguida agregó: pero por hoy pongamos fin a este diálogo. Ya llegan las sombras y debo partir. Confío que en el tiempo del eterno mañana seguiremos dialogando. En esos momentos Maquiavelo se retiró a su negra hondonada, acompañado de un tumulto de sombras, al tiempo que Montesquieu partía tras los pasos de la sombra de Solón. Fin. Qué gusto volvernos a encontrar acá en este encuentro con el mundo de la literatura y del arte en particular. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros y sobre todo que participen en esta historia. Es una pieza extraordinaria de Maurice Joly, parafraseando un diálogo entre Montesquieu y Maquiavelo. Y sobre todo, pues, por supuesto que Maquiavelo, como buen conocedor de la condición humana, sabía lo que hacía. Y Montesquieu, como buen teórico de la Ilustración, pues tal vez se quedó perdido un poco en sus ideas y en sus palabras y en su supuesta democracia. A ver, cedo la palabra a mis camaradas. Sí, yo creo que la primera lectura en esta obra suena muy drástico, ¿verdad? Pero la conclusión es que en el ser humano predomina la maldad sobre la bondad. Ahí tiene varias lecturas, pero creo que la más obvia, siento que en este caso es la primera. A ver, ¿qué considera mi compañero? Sí, como comenta la maestra, hay varias lecturas sobre este texto de Joly, el bien y el mal. Sin embargo, también se menciona que el bien puede derivar del mal, y del mal un poco entrecomillado, porque mencionaba yo al principio de la lectura que Joly escribe esto en alusión a la época que él vivió, que fue en la época del ascenso al poder de Napoleón III, que llegó, se puede decir ahora, por medio de las urnas al poder, a mediados del siglo XIX. Sin embargo, 3 años después de que llegó al poder, dio un golpe de Estado y se proclamó emperador. Dice la historia que en su periodo de emperador, de gobierno absoluto, no democrático, en su origen democrático, Francia llegó a una prosperidad, pues no sé si sin precedentes, pero hubo prosperidad. En ese tiempo, inclusive hasta participó en el Canal de Suez, se organizaron administrativamente en el país, hubo construcción de ferrocarril, en fin, una historia que para todos nosotros es conocida. Entonces aquí la disyuntiva es, el poder absoluto puede ser bueno, puede ser malo o puede ser justificable. En algún nivel yo creo que, bueno, por supuesto que estamos hablando acá de los autócratas y los absolutistas, ¿verdad? Los poderes absolutos, que definitivamente, y esto hay que decirlo, las democracias y el hombre, estoy totalmente de acuerdo con Maquiavelo, en el sentido de que
el hombre no puede hacer conciencia de su libertad, de su libre albedrío, de su conciencia política y ciudadana. Dejado a su libertad solo puede destruir. Se necesita que aprenda a obedecer. Aprendiendo a obedecer es como él mismo aprenderá a mandar. Aquí la cuestión entre el bien y el mal, que es un juego y una paradoja y un movimiento continuo, por supuesto, el bien se desprende del mal y el mal también se desprende porque tarde o temprano crea un bien. Ahora, eso es lo que argumentan, pero ¿hacia quién fue dirigido el bien? El bien fue dirigido a la nobleza, a las realezas. Maquiavelo lo dice muy claramente en El Príncipe. Los poderes fácticos incluso han institucionalizado no solo los estados, sino el derecho. Las leyes funcionan a favor de los poderes fácticos. Los demás, o sea, nosotros, el pueblo no existe, pero al pueblo hay que darle pan y circo, y así lo vamos a tener completamente tranquilo y feliz. A ver. Bueno, mi nombre es Monse y quisiera entender bien el concepto de que un bien se puede desprender de un mal, porque, bueno, a mi punto de vista, a mi pensar, siento que sí sería tal vez un bien, pero disfrazado, porque, o más bien, dependiendo de la perspectiva de quien lo esté recibiendo ese bien, vaya, porque, digamos, no sé, para un absolutista sí está recibiendo un bien a partir de un mal que le está haciendo al pueblo, pero ese bien para ese absolutista, pues no está haciendo como tal un bien para ese pueblo. Espero darme a explicar. Mira, repíteme tu nombre. Monse. Monse. Yo te voy a decir una cosa. Desde Platón incluso lo decía, que había que tener mucho cuidado con la democracia. Si el pueblo no estaba bien educado, si el pueblo era, bueno, totalmente incivilizado y bestial, como acostumbramos a hacer. Ignorante. Ignorantes. Entonces no tiene acceso a ser ni siquiera ciudadano. ¿Por qué? Porque todo lo destruye. Primero, por eso se exige, y Platón lo tenía muy claro, a los gobernantes exigirles la conciencia del servicio político, de la conciencia civil. Si voy a organizar y a gobernar una sociedad, una ciudad, como es la polis, de ahí viene el nombre de política, tengo que tener conciencia de ello, de servicio, del servicio del quehacer político, y si no, mejor no. Pero lamentablemente ha sido más poderoso la plutocracia y el dinero y el poder del dinero, porque se compraron desde aquellos entonces los puestos políticos y llegaban al poder una cantidad de sátrapas terribles, pero había unos que sí hacían también algo por sus pueblos, es lo que está diciendo Maquiavelo. Pero en general, el ejercicio del poder político en las democracias siempre ha sido, aunque digan lo que digan muchos, para mí en lo personal, un craso error. A mí me gustaría retomar un poquito una idea de la teoría de las masas de Gustavo Le Bon, que pues siempre actuando en masa es más fácil que las personas se dejen llevar por lo que les ofrece el gobierno. Entonces, pues se rompe esa idea de poder trascender, porque solamente se quedan satisfechos con lo que obtienen. Entonces, pues, en la inmediatez. Estás hablando de Psicología de las Multitudes de Gustave Le Bon, ¿verdad? Sí. Ese es un librazo, ¿eh? Es muy bueno, sí. A ver. Bueno, otro aspecto interesante sería traer el contexto de esta obra hasta a nuestro momento histórico. ¿Cuál sería en este momento esos factores fácticos, verdad? ¿Cuáles son? Hay que descubrirlos. ¿Qué tiene de característica nuestra sociedad? Antes era la Iglesia, el imperio, ahora ¿cuáles son? Bueno, algún comentario, sí. A mí me viene a la mente inmediatamente lo que es la imagen del dictador, que muchas veces se asocia a dos cosas: a una época de represión y a una época de prosperidad. Eso podemos leerlo, interpretarlo, de que el pueblo somos todos, porque uno siempre habla del pueblo como los otros, ¿no? Pero el pueblo, en una gran parte,
no tiene un cierto grado de preparación en su educación, en su experiencia, pero básicamente en su conocimiento. Entonces, alguien que se asume con la capacidad de dirección, toma prestada parte de la libertad del pueblo, oprimiéndolo, reprimiéndolo, sin olvidar que la labor del Estado es precisamente esa, por antonomasia. O sea, el Estado es represor de alguna manera, pero también es constructor y promotor. Pero aquí en el caso que estamos hablando es, yo tengo una verdad, entonces al pueblo lo manipulo, como comentabas tú, me hago del pueblo, lo reprimo a veces sin darse cuenta, está reprimido. ¿De qué manera te pueden reprimir? Simplemente filtrándote las noticias que tú tienes que enterarte. Te están oprimiendo, no te dicen cuál es la verdad, sino su verdad, qué es lo importante y qué no es importante, de lo que no te voy a hablar. Pero finalmente, si ese gobierno, si ese pueblo, perdón, si ese gobierno, si esa dirección logra objetivos económicos, pero que produzcan, entre comillas, bienestar a la nación, hasta dónde puede ser bueno o malo. Ustedes vean las dictaduras. En la época de Porfirio Díaz, que todo el mundo lo odia aquí, yo no quiero ni pronunciarme ni a favor ni en contra. Sin embargo, si vas a lo económico, hubo riqueza, pero, pues, ¿por qué empezó la revolución? Una sobreexplotación para reproducir un modelo. La riqueza económico. en pocos. La riqueza en pocos. Eso, el modelo capitalista nos dice que esa forma de actuar hace que el capital se concentre en una oligarquía que empieza a actuar por sus intereses. Y de ahí viene todo lo demás. Entonces, Sí. bien o mal, a final de cuentas. Hay algunos diálogos de Platón que me fascinan, en los cuales, por supuesto, que me encanta Sócrates en ese diálogo de Menón sobre la virtud. Es un diálogo extraordinario que si pueden acceder a él, lléguenle porque es maravilloso. Y por supuesto que sí, él no da soluciones, pero da las herramientas a los jóvenes para que accedan al pensamiento. Y él lo dice siempre, aprendan a dialogar. E incluso dice, la palabra diálogo es una palabra sagrada. Esto lo dice en el Fedón. ¿Por qué? Porque quiere decir arrojar la luz, dar luz, llegar a la claridad y al entendimiento. Entonces, aprender a hablar con uno mismo es lo que nos va a dar las respuestas a todos nosotros. Nos vemos para la próxima. Los esperamos, Gracias. por favor. Gracias, muchas gracias.